Este año también hemos logrado casi duplicar el número de equipos, puesto que en equipos masculinos pasamos de 15 del año pasado a 28. Y en la competición femenina pasamos de 4 el año pasado a justamente el doble, 8. Esto se traduce en cerca de 252 deportistas practicando vóley en nuestra ciudad. Hecho este que lo convierte en el torneo que más participantes juegan a voleibol en nuestra ciudad actualmente. Y el objetivo del tenis este año es, aparte de consolidar la sección, es entrar en el circuito de torneos de índole gay y lésbico que hay por todo el mundo. Junto con Madrid y Barcelona seríamos la tercera ciudad española que consigue un torneo de este carácter. Porque uno de los objetivos, además del deportivo, pues es también una vertiente social, ¿no? En el sentido de demostrar la normalidad de los participantes en esta edición del IOS y todos los que nos visitan, por cierto, que van a venir equipos, ya se ha dicho, por parte de David, de Gran Bretaña, de Italia varios equipos, Andorra, de Azerbaiyán, y a nivel nacional, además de los locales, pues Madrid, Barcelona, Valencia, entre otros, ¿no?